Hola, hola familia, por aquí una vez más nos encontramos con un tema súper interesante. Si tú eres docente del nivel inicial, si tú eres estudiante de la educación en el nivel inicial, si tú coordinas y tienes que supervisar o darle seguimiento a las maestras del nivel inicial, este video es para ti. Como pudieron ver aquí en el título del video, vamos a estar hablando de las secuencias didácticas en la planificación del nivel inicial, un tema muy interesante. Vamos a ir hoy en este video desglosándolo para que podamos comprender cómo realizar nuestras secuencias didácticas y garantizar que nuestros niños y nuestras niñas logren los aprendizajes que deben tener en el grado en el cual están. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Antes de hablar de lo que son las secuencias didácticas en la planificación, pues tenemos que tener claro qué es planificar. Como sabemos, todo en la vida, o casi todo, lo planificamos. Las metas que nos proponemos, las planificamos. Si yo quiero un carro, ¿cuándo lo quiero el carro? ¿Cómo voy a obtener el dinero para comprar el carro? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué color será el carro? Y todas esas cosas. Lo planifico, trabajo en base a eso y logro cumplir con mi meta. Bueno, pues así mismo es la planificación en educación. El diseño curricular ya nos dice qué deben aprender nuestros niños en el grado en el cual están. Esa es la meta. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que nuestros niños alcancen esos aprendizajes? ¿Cuáles actividades vamos a hacer? ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Eso es lo que se trata la planificación. La planificación lo que hace es que concreta el diseño curricular en el aula. Entonces, nosotras, las docentes, somos las encargadas de concretizar el currículum a través de nuestra planificación. Entonces, cuando planeamos nuestras clases, lo que estamos haciendo es que estamos especificando los fines, los objetivos y las metas de la educación, en este caso, inicial. Y planificar es sumamente importante. Todo el que quiere realizar una labor de calidad en el medio educativo tiene que planificar. La planificación permite favorecer los aprendizajes significativos de los niños mediante su participación activa. También la planificación evita las improvisaciones. Wow, si no planificamos, llegamos al aula sin nada planificado, no sabemos qué vamos a hacer, ¿qué hacemos? Improvisar. ¿Beneficia eso a los niños? En ninguna manera. Entonces es importante planificar. La planificación nos permite tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se va a aprender, para qué van a aprenderse eso y cómo se puede lograr de la mejor manera. Entonces planificar es 1A en la labor docente que tenemos nosotros. Y bueno, si tú quizás no tienes mucha experiencia, dirás, ajá, voy a planificar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues aquí vamos a estar hablando de eso. Y quiero primero que tú sepas que tenemos actualmente 3 tipos de planificación. Antes lo llamábamos estrategias de planificación. Ahora el nuevo diseño curricular lo llama tipos de planificación. ¿Cuáles son esos 3? Los centros de interés, las unidades de aprendizaje y los proyectos. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? La que se adecue más a nuestro grupo. Casi siempre es preferible para los niños ya, vamos a decir, de preprimario, lo que son los proyectos, porque son más abarcadores y son más chéveres para los niños, se involucran más, están más activos. Pero siempre, cualquiera de los tipos de planificación que elijamos debe partir del interés de los niños. Bueno, pues ya sabemos que debemos planificar. Ya sabemos que tenemos 3 opciones para planificar, 3 tipos de planificación. Ahora, hay que tener algunas consideraciones al momento de planificar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a planificar? Bueno, tenemos que seleccionar o elaborar una situación de aprendizaje considerando el contexto de los niños. Entonces, hay que tener en cuenta qué situación se está dando
para lograr esos aprendizajes en los niños, para aprovecharla. Entonces tenemos que tener pendientes las situaciones de aprendizaje. También tenemos que tener pendiente cuáles son las fuentes que vamos a usar para planificar. La primera, ¿cuál es? El diseño curricular, donde están plasmados todo lo que los niños deben aprender en el año escolar en el cual están. También tenemos que tener en cuenta los conocimientos previos que traen nuestros niños. Para eso, al inicio del año escolar, hacemos un diagnóstico donde podemos comprobar cuáles son las necesidades de los niños, cuáles son sus fortalezas, cuáles informaciones importantes tenemos de ellos acerca de su contexto. Entonces, a eso también lo tomamos en cuenta, pero también debemos de tomar en cuenta el contexto donde estamos. Si estamos en una comunidad rural, tengo que saber cuáles actividades voy a hacer que estén disponibles, vamos a decir, para el desarrollo de mis niños. No puedo planificar una actividad que quizás no podamos realizar. Si estamos en la ciudad, igual, si estamos en una zona de extrema pobreza, no son las mismas actividades que si yo estoy en una zona privilegiada. Entonces, el contexto también es importante en el momento de yo pensar en las actividades que voy a realizar. Otra cosa también es que tenemos que tener pendiente la elección que vamos a hacer del tipo de planificación. ¿Cuál de las tres es que voy a hacer? ¿Cómo yo determino eso? Bueno, si yo veo que hay un interés en los niños en algo, ya yo tengo que seleccionar el tema con un proyecto, sino que tomo ese centro de interés. Pero si no, entonces vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer actividades para despertar en los niños el interés. O si yo quiero específicamente un tema, entonces vamos a hacer una unidad de aprendizaje. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. Otra cosa súper importante cuando estamos planificando es la coherencia que debe haber entre los elementos de la planificación. Si yo tomo mi diseño curricular, tengo que tener en cuenta que las competencias fundamentales que yo elijo están relacionadas en la misma línea con las competencias específicas. Y las competencias específicas también ahí me dicen cuáles son los indicadores de logro, pero también ahí yo tengo los contenidos. Entonces tiene que haber una coinonía, una coherencia, una correspondencia entre todos esos elementos. Competencia fundamental, competencia específica, contenidos, indicadores de logro, pero también eso yo tengo que tomar en cuenta la estrategia que voy a usar de enseñanza y también los principios que están ahí en el diseño curricular, que hay que tenerlo pendiente cuando estamos planificando. Bien, pues ya sabiendo que debemos de planificar siempre por la importancia que tiene, ya sabiendo nosotros que tenemos 3 tipos de planificación y que debemos tener una coherencia en los elementos de la planificación, ¿qué les parece si ya comenzamos nuestro tema central, lo que son las secuencias didácticas? Bien, pues las secuencias didácticas, como dice nuestro diseño curricular, es una selección de actividades y procedimientos concatenados entre sí, organizados en progresivos niveles de complejidad de los contenidos a aprender y a las competencias a desarrollar. Sigue un orden lógico, se toma en cuenta las experiencias y conocimientos previos para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. Cabe destacar que las secuencias didácticas no son un tipo de planificación. Las secuencias didácticas yo las voy a ver evidenciadas en la planificación de las actividades. O sea, yo no voy a tomar ahora un cuadro aparte para hacer la planificación de la secuencia. No, yo voy a llevar la secuencia en mis actividades. Voy a llevar una secuencia didáctica de mis indicadores. Voy a planificar ahora con más sentido. Si yo quiero que el niño conozca los colores primarios, ese es el indicador que estoy trabajando, uno de ellos, entonces yo voy a hacer actividades para que los niños conozcan, identifiquen, reconozcan los colores primarios. ¿Qué voy a hacer para eso? Un sinnúmero de actividades. Bueno, pues yo la voy a organizar y ahí voy a formar mi secuencia didáctica.
que puedo enseñársela en un día, en 2 días, en una semana, en 2 semanas, en un mes, dependiendo de la complejidad de los indicadores. Eso va a marcar la secuencia, si será larga, si será corta. Entonces, las secuencias didácticas no son más que un orden que vamos a llevar en las actividades para que los niños logren aprendizajes significativos. Porque si yo, cuando inicio mi planificación, ya yo determiné que voy a hacer un centro de interés y ya yo seleccioné mis indicadores y todos mis elementos, entonces ahí lo tengo en el cuadro, muy bien. Se quedó ahí, ahora yo voy a hacer actividades que me surjan o que yo encuentre en internet o vi una foto bonita y voy a hacer esa actividad. Entonces no tiene sentido. Entonces las secuencias que vienen a hacer, a organizar. Si yo seleccioné 5 indicadores, por ejemplo, yo tengo que hacer una secuencia de actividades para que mis niños logren esos indicadores. De eso se trata la secuencia didáctica. Entonces, las secuencias didácticas son actividades que van a estar secuenciadas. Esas son actividades secuenciadas. Ahora bien, esa secuencia la tenemos que dividir en tres. Por ejemplo, ya les dije que el indicador dice, bueno, que los niños se aprendan los colores primarios. Identifica los colores primarios. Muy bien. Yo tengo primero que saber ¿en qué nivel están los niños de ese indicador? ¿Ya lo conocen? ¿Cómo yo lo sé? Voy a hacer una actividad de inicio. Voy a tomar una actividad para iniciar ese indicador, que puede ser llevar algunos objetos para que los niños me identifiquen. Les voy a preguntar que qué color es este, que cuál color es aquel. Esa es mi actividad de saber, para yo saber qué saben los niños de los colores primarios. Esa es mi primera actividad de esa secuencia. Luego, que ya yo sé que Juan se sabe el rojo, que Pedro se sabe 3, entonces ya yo sé qué actividades voy a hacer ahora para que todos se aprendan los colores primarios y lo puedan identificar. Ahí yo voy a hacer 1, 2, 3, 5, las actividades que yo considere. Y luego entonces voy a hacer una actividad de cierre para yo evaluar quiénes ya se identifican los colores primarios. Entonces voy a dividir la secuencia en 3. Una actividad o varias actividades de iniciación, donde yo voy a tener conocimiento de los saberes previos de los niños. Actividades de desarrollo, donde les voy a enseñar los colores primarios a los niños. Y actividad de cierre, donde voy a evaluar los aprendizajes de los niños relacionados con los colores primarios. Entonces, ¿cuántas actividades yo voy a hacer aquí? Puedo hacer una de inicio, que la hice en un encuentro de grupo, actividades de desarrollo, que la voy a hacer en encuentros de grupo, en actividades grupales, en talleres. Puedo hacer actividades de cierre, que la voy a hacer en el grupo pequeño, por ejemplo. Entonces, ahí yo puedo tener 5 actividades, 10 actividades, 4 actividades, la que el docente considere necesaria para que los niños logren ese indicador. Entonces, algo importante, ustedes saben que cuando elegimos un tipo de planificación, no tenemos un solo indicador, tenemos varios indicadores. ¿A todos le vamos a hacer secuencias didácticas? No necesariamente. A unos sí requieren una secuencia didáctica, otros yo los puedo evaluar con la simple observación, no tengo que hacerle una secuencia. Entonces, ¿a cuáles sí y a cuáles no? Tú vas a mirar el indicador y tú vas a decir, a este hay que hacerle una secuencia, porque requiere que los niños me aprendan algo más complejo quizás. A este no le voy a hacer una secuencia, porque lo que me está diciendo es que si los niños comparten en el patio, bueno, eso yo lo miro en el recreo, entonces ahí no tengo que hacerle una secuencia. Entonces, a unos sí, a otros no. A los que sí, no todas las secuencias son iguales. Hay indicadores que son más complejos, que requieren unas secuencias más largas. Hay otros indicadores que son más cortos, que con una secuencia corta de 5, 3 actividades, pues ya los niños lo logran. ¿Quién determina si la secuencia es corta o larga? El docente lo determina, dependiendo de la complejidad
de los indicadores. Entonces, todos los indicadores no llevan secuencia. No todas las secuencias son iguales. Hay algunas largas y otras que son más cortas. Y esas secuencias yo las voy a desarrollar en mis actividades diarias. Voy a planificar mis actividades tomando en cuenta esas secuencias. Entonces voy a hacer en mis secuencias actividad de iniciación para ver los saberes previos de los niños, actividades de desarrollo para que los niños aprendan y actividades de cierre para evaluar el aprendizaje de los niños. Ahí están las secuencias didácticas. Entonces, yo preparé un ejemplo de una secuencia didáctica. Voy ahora a pasar a la computadora para mostrárselas. Primero le voy a mostrar el esquema de planificación que usamos en el nivel inicial y en el mismo esquema ahí pues voy a mostrarle una secuencia que hice con un indicador para que podamos verla ya más ejemplificada, más directa. Entonces, vamos a la computadora. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro esquema de planificación de la jornada extendida. Si fuera su caso, que está en una jornada regular, pues cuando esté en la planificación diaria, ahí pues solamente va a eliminar lo que es el taller de la tarde. Esa es la única variante que hay entre la planificación de la jornada extendida con la planificación de la jornada regular. El taller, porque en la tarde, actividades ya así planificadas, solo tenemos el taller. Fíjense aquí, tenemos los aspectos generales, el centro educativo, que es el centro donde usted labora, docente, por supuesto, el nombre del docente, el grado, si es kinder, preprimario, maternal, cualquiera que sea el caso. La tanda, si es extendida o si es regular. Tipo de planificación, que ya sabemos que son 3, por proyecto, por centro de interés y por unidades didácticas. Entonces, unidades de aprendizaje. El docente elige cuál de las 3 va a usar. ¿Qué duración tendrá? Si va a tener 2 semanas, como es el caso de los centros de interés y de las unidades de aprendizaje, o si va a tener 4 semanas, que es aproximadamente lo que se toma el proyecto. Entonces, aquí tenemos fecha de inicio, qué día va a iniciar a desarrollarse esa planificación, y la fecha de cierre, cuál sería la fecha del último día que termina esa planificación. Conmemoraciones en el calendario escolar, pues vamos a buscar en ese lapso de tiempo entre el inicio y el cierre, cuáles conmemoraciones se van a celebrar. Entonces la vamos a poner aquí. Aquí dice tema, es el tema del proyecto, el tema de la unidad de aprendizaje, el tema del centro de interés. Ahí lo vamos a escribir. Bien, continuamos entonces con este cuadro donde tenemos la situación de aprendizaje. Antes del año pasado, antes de la pandemia, teníamos situación de aprendizaje, no lo decía ahí, sino que decía selección del tema. Y ahí las docentes escribíamos cómo seleccionamos el tema, la votación, cuántos niños habían, cuáles fueron los temas surgidos, cuál ganó y así. Pues ahora el ministerio nos está pidiendo la situación de aprendizaje. Siempre hay una situación de aprendizaje que provoca el tema que estamos trabajando, seleccionando para esa planificación. Entonces ahí vamos a poner, si el tema, como le dije ahorita, era las flores, entonces ahí yo voy a escribir la situación de aprendizaje. Y ahí yo digito la situación que se dio, cómo fue que los niños se despertó el interés en ellos por ese tema, si fue que vieron flores en el patio y se detuvieron a mirarlo, o alguien dijo, mira, hay una abeja en la flor, o ese tipo de cosas. Entonces, las flores son parte de la naturaleza es importante para los niños, para todos los seres vivos. Entonces los niños estaban motivados por este tema y bla, 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 bla. Completa ahí usted su situación de aprendizaje que va ahí en ese punto.